Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Soy Laura Puente, qué gusto que nos puedan acompañar en La Otra Cara de la Moneda, como siempre, como cada noche. También en pantalla van a aparecer de inmediato nuestras cuentas en las redes sociales para que ustedes puedan opinar, puedan participar del programa de hoy. El tema que nos ocupa es la ley de financiamiento. El gobierno va a presentar el proyecto en las próximas horas y desde luego ya se han conocido algunos detalles en qué consistiría. Esto ha desatado todo tipo de comentarios, todo tipo de opiniones en nuestro país, pero hoy lo que queremos es profundizar, saber al detalle qué es lo que se pretende, qué es lo que propone el gobierno a través de este proyecto que lo que busca es buscar recursos, buscar dinero. Por eso esta noche invitamos a una senadora del Centro Democrático, es María del Rosario Guerra, a quien le agradecemos muy amablemente, ya ha estado aquí anteriormente en el programa, ustedes la conocen y queremos agradecerle mucho que esté aquí, senadora. Laura, muy buenas noches, un saludo para ti, para todos los televidentes, me alegra mucho estar aquí y hablar de este tema tan importante como la manera que vamos a financiar ese desbalance fiscal que tenemos. Y hablemos de eso, de ese apretón literalmente para el nuevo año y para el bolsillo de todos nosotros los colombianos. Hace unas cuantas semanas se aprobó en el Congreso de la República el presupuesto general de la Nación por 258.9 billones de pesos. Ese presupuesto tiene un desfinanciamiento de 14 billones de pesos. Entonces, hay que buscar por parte del gobierno cómo financiar esos 14 billones. ¿Dónde está el mayor desfinanciamiento? Vamos a tener un aumento significativo de casi 7 billones de pesos en inversión. El presupuesto de inversión 2019 son 46 billones de pesos. Adicionalmente hay un servicio de la deuda de 51 billones de pesos y hay unos gastos de funcionamiento fundamentalmente por el Sistema General de Participación, que es lo que gira la nación, a los departamentos y a los municipios para atender la salud, el acueducto, alcantarillado, la educación y otros de propósito general que está sobre ese funcionamiento 170 billones de pesos. Entonces hay que buscar 14 billones y ahí es donde aparece la propuesta que debe radicar mañana o pasado el gobierno nacional de una ley de financiamiento. Esas son las razones y esa es la explicación. En su momento, también cuando se presentó y cuando se aprobó ese presupuesto para el año entrante, estuvieron las advertencias de, hombre, esto es un poco irresponsable porque ¿de dónde va a salir esa plata? Yo no diría que es irresponsable, sino que son muchas las demandas que tiene hoy la sociedad. Por ejemplo, había que continuar las vigencias futuras de los sistemas de transporte masivo y de las vías de 4G. Segundo, el sector salud, el sistema de salud estaba requiriendo cerca de 3 billones de pesos, de los cuales, para los cuales necesitábamos recursos, primero para asegurar parte de las deudas que se tienen con las IPS, pero también para el aseguramiento y la prestación del servicio. Tercero, la educación. El programa de alimentación escolar requería más recursos para cubrir los 10 meses, los 180 días de la alimentación de los niños con mejor calidad y una mayor cobertura. Cuarto, en los últimos años no ha habido un peso para vías terciarias y parte de la problemática del sector rural, de los campesinos, es la falta de vías. Este presupuesto le asigna cerca de 600.000 millones de pesos. Había que seguir apoyando el programa del adulto mayor. El presidente Duque se comprometió no solo a aumentar la cobertura, entonces se le está apostando a 1.600.000 viejitos que puedan tener ese beneficio, sino a mejorar el beneficio que reciben. Hoy están recibiendo lo mismo que hace 10 años, entonces mejorarles el beneficio que reciben, asegurar el financiamiento del programa Familias en Acción y así en cada sector mejorar. El sector deporte va a tener un presupuesto superior a los 500.000 millones, mejorar el sector cultura, toda la estrategia de la economía naranja. En fin, ahí sumado todo, frente a los ingresos de la nación, es donde surge ese desbalance de 14 billones y la ley de financiamiento va a ayudar a recoger un monto importante de esos recursos, no todo, y el gobierno nacional la debe estar presentando entre mañana y pasado.
Sabemos todos de esas necesidades que tenemos los colombianos, de esas necesidades que tenemos en las diferentes regiones del país. Usted, por ejemplo, mencionaba el tema de las vías terciarias. Hoy había una protesta en el departamento de Bolívar, gente, campesinos, que desde los Montes de María llegaron hasta la de Gobernación, en Turbaco, en el departamento de Bolívar, exigiendo justamente eso. Eso, francamente, es una realidad y todos los colombianos lo sabemos, pero también el interrogante es: ¿por qué ponerle más carga a la clase media y no a las empresas? Bueno, entonces vamos a explicar el alcance de la ley de financiamiento. Exacto, vamos por partes. Vamos por partes. Lo primero que se busca con la ley de financiamiento es que aquí se generen empleos formales y empleos dignos. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una informalidad laboral del 48%. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 personas que dicen estar trabajando, 48 son informales, no están afiliados a la Seguridad Social, no tienen un trabajo formal. Entonces necesitamos que las empresas, que son las que generan los empleos, sobre todo esa pequeña y mediana empresa, se les reduzca la carga tributaria, como lo ofreció el presidente Duque en campaña, para que puedan generar más empleo. Y por eso la propuesta de la ley de financiamiento es reducirle la carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas y también a aquellas empresas grandes que generen empleo. La propuesta fundamental es que el impuesto de renta de las empresas se reduzca, pero también que las empresas puedan tener una modernización en sus activos fijos, en sus maquinarias y equipos, y mucha de la inversión que hacen en esto puedan ser descontados los IVA que pagan. Entonces aquí hay un primer propósito, y es que se genere trabajo digno, que ese trabajo lo generan las empresas, y es reducción de la carga tributaria que lo va a traer la ley de financiamiento. Pero hay un segundo objetivo fundamental. Hoy, a raíz de la reforma tributaria del gobierno anterior del año 2016, el IVA se aumentó del 16% al 19%. Eso fue un golpe muy duro para los colombianos, especialmente para los colombianos de más bajos ingresos. ¿Qué está proponiendo el gobierno del presidente Duque? Reducir el IVA. Del 19, el presidente Duque lo está proponiendo reducir gradualmente hasta el 17, 16. Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para reducirlo al 15%. Eso sería 18% en el 2019, 17% en el 2020 y así sucesivamente. Ellos están planteando 18% el 2020, 17% en 2021. Es decir, no a partir del próximo año, pero no a partir del próximo año, pero es lo que vamos a debatir en el Congreso. Ahora, senadora, no a partir del próximo año, pero sí se grabarían los productos a partir del próximo año. Entonces, aquí viene el tema. Se bajaría el IVA y el IVA se le bajaría a la gran mayoría de los productos que consumimos los colombianos. Entonces, ¿cómo hacer para que esas personas de más bajos ingresos, de más baja capacidad de gasto, ese IVA que pagan se les devuelva? Perdón, es el planteamiento novedoso que hace el gobierno del presidente Duque. ¿Qué plantea el gobierno del presidente Duque? Que a ese 20% de más bajos ingresos de la población colombiana, todos los meses se le devuelva lo que ellos han pagado por IVA, más o menos entre 18.000 y 28.000 pesos mensuales. ¿Para qué? Para que las personas que tenemos mayor capacidad de gasto, mayor ingreso, pues paguemos lo que debemos pagar en el IVA, y por esa vía contribuyamos a los que de menos ingresos tengan la devolución. Entonces, ¿qué IVAs, qué productos está proponiendo o va a proponer el gobierno no tengan IVA? La salud. Que no tengan. Que no tengan. La salud, la educación, el transporte público y otro grupo de productos. Senadora, pero por ejemplo, el arroz tendría IVA, el pan tendría IVA. Entonces, hoy, qué bueno que los colombianos sepan, hoy la canasta básica la conforman alrededor de unos 415 productos, de los cuales 181 productos tienen IVA. Unos, aproximadamente 93 productos, tienen IVA del 19%. 10 productos tienen IVA del 5%,
y más o menos unos 73 productos tienen el IVA de 0%, pero hay cerca de 200 productos que no tienen IVA, que son excluidos. ¿Qué pasa con esos productos? Que al no tener IVA, los productores que no pueden descontar ese IVA de su costo y se le encarece. Y cuando hay producto importado que le compite, ese producto importado generalmente ya no viene con IVA, entonces lo que vemos es que para los productores nacionales se le vuelve más costoso. Entonces, resumiendo esta primera parte, se reduciría el IVA gradualmente del 19 al 16 o al 15 si logramos bajarlo al 15%. Segundo, a las personas, ese 20% más pobre de la población, se le devolvería mensualmente lo que se supone estarían pagando por IVA y recibirían en dinero esa parte. Que de hecho ese es otro de los grandes desafíos, ¿no? ¿Cómo se haría? Vamos a ir a la pausa, antes le voy a leer un tuit de Ángela María Robledo, que fue fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, hoy en día en el Congreso, y dice lo siguiente: gravar con IVA canasta familiar, como quiere Iván Duque y Carrasquilla en ley de financiamiento, solo hará que aumente el hambre en Colombia. Hoy 54% de los hogares colombianos no tienen el dinero para conseguir las 3 comidas diarias. Han dicho enfáticamente que desde la Colombia Humana se van a oponer a ese proyecto. Vamos a hacer la pausa y ya me responde. Estamos de vuelta en la otra cara de la moneda, ley de financiamiento. Eso es lo que estamos tratando de ahondar esta noche con la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, ese impacto que tendría sobre el bolsillo de los colombianos, senadora, porque sí es una realidad. Yo le estaba preguntando antes de irnos a la pausa sobre ese pronunciamiento de la Colombia Humana y también de algunos partidos políticos que ya han dicho que se van a oponer rotundamente a que este proyecto tenga feliz término. Mire, nosotros inicialmente expresamos que no íbamos a apoyar ningún aumento del IVA a la canasta básica. ¿Qué nos está llevando a repensar el tema? Que va a haber una reducción sustancial del IVA. Y al reducirse sustancialmente el IVA, 3 puntos o 4 puntos porcentuales, va a significar que aquellas personas que pueden pagar lo paguen, pero que las personas de más bajos ingresos reciban esa devolución. ¿Un punto más o menos cuántos billones de pesos son? Un punto del IVA aproximadamente son 2 billones de pesos que deja de recaudar al año el Estado. Entonces, mire, hoy el país beneficia a cerca de 2.700.000 familias en acción y le llega cada 2 meses una transferencia mediante un sistema electrónico bancario. Yo creo que el Estado ha ganado experiencia con ese mecanismo, pero también habrá otras alternativas. Estamos hablando de la forma de retorno de ese IVA a los estratos más bajos. Lo que sé yo es que está el Sisbén es una base que se ha venido depurando y que es un mecanismo, el mecanismo de transferencia a familias en acción, pero aquí lo más importante que tiene que quedar el mensaje a los colombianos, y es que solo vamos a pagar el IVA las personas que tenemos altos ingresos. ¿Por qué? ¿Altos ingresos son qué estratos? Laura? ¿Altos ingresos son qué estratos? Mira, en general aquí estamos hablando, como esto el 20% está hablando del 20% más pobre, el que tendría la devolución de ahí para adelante, todo según la capacidad de gasto que tengamos. Pero si yo puedo pagar esos IVA, ¿por qué hoy, si yo al comprar una libra de carne de pollo, una libra de carne de res, puedo pagar el IVA, ¿por qué hoy no lo voy a pagar? Senadora, pero eso no genera una asfixia para la clase media. Le voy a dar algunas cifras. Vea, por ejemplo, según el DANE, en los últimos 5 años el consumo de los hogares creció solo el 2,8%, la cartera el 11% y la moratoria en créditos el 22%. Claro, pero hay que mirar aquí un tema que es muy, muy importante. ¿Cuál es el mayor impacto que tiene sobre la clase media? Educación, que no va a tener IVA, salud, que no va a tener IVA,
transporte que no va a tener IVA y unos servicios financieros que va a la clase media y baja que no Claro, van pero a la tener comida IVA. sí, o sea, Sí, por ejemplo, pero- unos huevos con IVA, uno se pregunta cómo es eso posible, Sí, senadora. Sí, pero también les quiero decir una cosa. Aquí, ¿qué tenemos? Que el Estado tiene que hacer inversiones también. Primero, el gobierno del presidente Iván Duque va a hacer un ahorro de más de 1.200.000.000.000 de pesos en gastos generales y de personal en el año 2019, que es un compromiso de austeridad. Pero por el otro lado, va a decir, señores, las personas que ganen en promedio al mes más de 35, 40 millones de pesos, esos van a tener un impuesto a la renta mayor, porque es que no es solo el IVA. Óigase bien, los que ganamos más de cierto nivel de ingreso vamos a tener que contribuir más como impuesto a la renta, y ahí es donde se va a lograr más equidad. Las empresas que generen empleo van a bajársele los impuestos. A las personas naturales que ganan altos salarios, altos ingresos, que no solo salarios, sino también otro tipo de rentas como rentas de capital, se les va a subir la tasa gravable. Y a las Se personas había de hablado en bajos su momento recursos de se les va a personas que retornar. ganaran más de 50 millones de pesos. ¿Eso sigue siendo así? Así es. Y los que ganan entre 30 y 50 se les va a aumentar. Y lo que es claro, lo dijo el presidente Duque, el que gana menos de 30 millones de pesos hoy no va a pagar más de lo que venía pagando. Eso es una garantía. ¿Qué quiere decir esto? Que el que se gana 2.8 millones de pesos mensuales no va a pagar. Ahora, senadora, no me quedó muy claro, usted me explicará mejor, me explicará el detalle, cómo sería, porque usted hablaba de que sería a partir del 2020 el tema de ir bajando el IVA, pero ¿a partir de cuándo sería el hecho de gravar todos esos productos de la canasta básica? Laura, no han Serían 105 productos más, ¿no? No han radicado todavía la ley de financiamiento, pero ¿qué se nos ha informado en las reuniones que hemos tenido, sobre todo con la DIAN? Lo que se nos ha informado es que la reducción del IVA sería gradual. Gradual. En principio, entiendo que la tienen para el 2020. Vamos a mirar si se puede adelantar algo a partir del 2019. Sería 2020 bajar al 18, 2021 bajar al 17, 2022 al 16 y nosotros aspiramos Como quien al dice, 15. no, la subieron del 16 al 19 en un momentico, pero para bajarla es todo un proceso. Pero ojo, pero le devuelven a los de más bajos ingresos, le devuelven desde el próximo año. Bueno, senadora, eso es eso importante. quería que me lo precisara, desde el próximo año. ¿Y la gravada de los productos también sería desde el próximo año? Entonces yo, por los comentarios de la DIAN, la gravada sería desde el próximo año, devolviéndole a los de más bajos ingresos desde el próximo año. Mientras tanto, la clase media tendrá que seguir esperando. Es decir, vamos a pagar productos del Pero 19%. la clase media va a tener también otro tipo de beneficio. ¿Cómo cuáles? ¿En qué sentido? Porque está el programa del presidente Iván Duque del arriendo social, está el programa de reforzar mi casa ya en vivienda, que es muy importante. Fuera de eso, como ya lo acabo de decir, el mayor impacto que tiene para la clase media el tema de la educación superior, está el programa del presidente Iván Duque de 80.000 nuevos cupos y beneficiarios gratuitos en la educación superior. O sea, lo que se está armando es un paquete que también proteja a la clase de los estratos 2, 3 y 4, que son donde se mueve la clase media, pero que aquellos que son estratos 5 y 6, que tienen capacidad de gasto, capacidad de pago, asuman su responsabilidad y haya solidaridad también con los demás bajos ingresos. Bueno, senadora, le voy a leer algunos tweets de los televidentes a quienes nos han escrito a esta hora, ley de financiamiento, esa es la etiqueta que seguimos usando, que estamos empleando esta noche a propósito del tema. Nos escribe Paola Jimena, @Paola Jimena, y ella dice, es paradójico, la campaña o el eslogan fue menos impuestos, más salario mínimo. Efectivamente, y eso lo está cumpliendo el presidente Duque. Pero estamos viendo más impuestos, senadora. Ojo, menos impuestos para las pequeñas, medianas empresas, para que generen trabajo, menos IVA, y a las personas de más bajos ingresos que se le... ojo, porque esto tiene que quedar claro, lo menos IVA, lo que pasa es que se va a ampliar la canasta que va a pagar IVA y se va a devolver
esos nuevos IVAs más todo lo que pague las personas de más bajos ingresos a ellos. Segundo, está ya trabajándose el proyecto y el mismo presidente Duque estuvo la semana pasada en la primera reunión de concertación laboral para buscar precisamente que el salario real sea positivo. Esto es la capacidad de gasto de los hogares colombianos. Entonces el presidente Duque y el Centro Democrático que propusimos menos impuestos, más salario, estamos trabajando en ello. Bajarle pero usted la dice carga menos tributaria. impuestos para las empresas, pero el eslogan de campaña decía menos impuestos. Para las empresas y ojo, y la reducción del IVA. Es que se va a reducir de 19 al 16 y al 15%. Esos son ¿Usted sí 3, cree 4 que se puntos. pueda bajar hasta el 15%? Pues eso es lo que vamos a debatir mucho en el Congreso. Yo sé que eso golpea las finanzas públicas, pero eso sería un gran compromiso para poderle decir a los ciudadanos y sobre todo para poderle dar un mensaje de que los que tienen altos ingresos que paguen el IVA y los que tienen bajos ingresos reciban el IVA como devolución. Bueno, le voy a leer 2 tweets antes de finalizar el programa. Uno de un compañero suyo del Congreso, Gustavo Bolívar, dice lo siguiente: ¿con qué cara congresistas que legislando en causa propia hunden proyecto para bajarse el sueldo aprobarán este macabro saqueo a hogares pobres que ahondará aún más la desigualdad en un país que ya es el tercer más desigual, sin vergüenzas? Primero déjeme decirle que el Centro Democrático desde hace 3 años tiene en el Congreso un acto legislativo de congelamiento de los salarios de los congresistas. Y otra vez estamos trabajando para que se congele y que el salario de los congresistas suba lo que suba el salario mínimo. Si el salario mínimo sube 30.000 pesos, 30.000 pesos suba el salario de los congresistas. Es decir, que se congele, más no que se baje como se había propuesto en su momento en la... Es que legalmente, constitucionalmente, no se puede. Entonces, por eso, si el salario mínimo subió 30.000 pesos, el salario del congresista sube 30.000 pesos. A eso le estamos apostando. Segundo, aquí como tal, tenemos que pensar es ¿por qué los que más pueden gastar? Por ejemplo, el senador que le acaba de mandar el tuit, que tiene capacidad de pagar el IVA, ¿por qué el Estado colombiano le va a dejarla, no le va a cobrar el IVA? Él y yo, que podemos pagar el IVA, que lo paguemos, pero los más pobres, los que tienen menores ingresos, a esos hay que devolverle el IVA. Y para ello es que está trabajando el gobierno del presidente Duque. Bueno, por último, otro tuit de una televidente dice lo siguiente: este gobierno pretende exprimir a la clase media trabajadora. Por el contrario. Eso es reiterativo el asunto. Por el contrario, pero este gobierno lo que está buscando es que aquello que golpea a la clase media no va a tener IVA, como la educación, la salud, como el transporte público. Segundo, el arriendo y esos programas sociales para la clase media se va a fortalecer a través de los programas de arriendo social, de Mi Casa Ya, entre otros. Cuarto, lo que está buscando es que haya trabajos estables y trabajos dignos, empleo, y el problema es falta de empleo. ¿Quién genera empleo? Las empresas. Y la carga tributaria de las empresas colombianas es del 75%. Por cada 100 pesos que generan de utilidad en algunos sectores, 75 se van para impuestos. En el sector agropecuario es hasta del 105%. ¿Quién genera trabajo así? Lo que necesitamos es que haya más empleo y empleo formal, y es lo que se está buscando. Pero, por ejemplo, eso para las pequeñas empresas, y ya para finalizar, pero una multinacional, ¿por qué tendrían que hacerse todas esas excepciones? No, lo que estamos buscando, por el otro lado, es que se invierta más, y por eso hay que condicionarlo. Aquí no se puede mirar individualmente. Claro, que si yo salgo y digo, no el IVA a la canasta, pero no estamos diciendo, el IVA se baja del 19 al 16 o al 15. Fuera de eso estamos diciendo, oiga, las personas de más altos ingresos van a pagar más renta. Y fuera de eso estamos diciendo, la clase media no va a aumentar sus impuestos de renta. Lo que pagaban es lo que van a seguir pagando. Aquí, sobre quien va a recaer el mayor efecto es sobre las personas de altos ingresos, aquellas que ganan más de 35, 40 millones de pesos mensuales. Bueno, senadora, lo cierto es que se viene un álgido debate en el Congreso de la República. Gracias por haber estado con nosotros esta noche a propósito de este tema, ley de financiamiento, que nos preocupa y que nos debe preocupar a todos los colombianos. Muchas gracias, muy amable. Laura, a ti buenas noches y a todos los televidentes. Muy amable, gracias a todos, feliz noche, que estén bien.